Veamos este siguiente ejemplo. Tenemos que un electrón se mueve con esta velocidad, 1 por 10 a la 5 metros sobre segundo, a través del campo magnético de la Tierra, que tiene un valor de 65 microteslas en una ubicación particular. Cuando el electrón se mueve hacia el oeste, ¿okay? Tenemos un electrón. La rosa de los vientos nos dice norte, este, oeste. ¿Okay? Cuando el electrón se mueve hacia acá, la fuerza magnética que actúa sobre él se dirige en línea recta hacia arriba. Es decir, tenemos un campo... No, lo siento. Tenemos una fuerza. ¿Okay? Vamos a intentar dibujarlo en perspectiva, aunque no creo que me salga muy bien. Pero la fuerza sale, en este caso, del plano. ¿Okay? Bueno, vamos a ponerlo... vamos a utilizar el campo magnético en el plano. Entonces vamos a decir que la fuerza se dirige hacia acá, hacia arriba. Y cuando se mueve hacia el norte, es decir, que si el electrón se mueve, esto es un problema como sea, necesitamos perspectiva. Si el electrón se moviera hacia el norte, vamos a decir hacia acá. Cuando el electrón se mueve hacia el norte, ninguna fuerza magnética actúa sobre él. Es decir, que en este caso, F magnético es 0. ¿Ok? Nos preguntan cuál es la dirección del campo magnético y cuál es la intensidad de la fuerza magnética cuando el electrón se mueve hacia el este. Es decir, nos piden calcular V. Bueno, no tanto como calcular porque nos lo dan, pero nos piden la dirección de V. ¿Ok? Vamos a poner teta de V. Y nos piden calcular cuál es el valor de la fuerza magnética. ¿Ok? En este caso F. Comparémoslo también con la fuerza eléctrica, si hubiera un campo eléctrico con una magnitud igual a esto. Y también nos piden calcular cuál es la fuerza gravitacional, es decir, el peso sobre el protón, y compararlo con la fuerza magnética. Ok, nos dan como datos que la intensidad es 1 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Nos dan el valor de B, que es 65 por 10 a la menos 6 teslas. Ok, veamos. ¿Qué podemos saber a partir de esta información? Primero que nada, si el electrón viajando hacia el oeste recibe una fuerza, significa que el campo magnético sabemos que no puede ir ni así ni así. Porque si fuera de este a oeste o de oeste a este, la fuerza sería, perdón, el campo sería paralelo a la velocidad del electrón y por tanto no podría existir una fuerza, que es exactamente lo que ocurre cuando comparamos norte con sur. Cuando el electrón viaja hacia el norte, no tenemos fuerza electromagnética y luego entonces el campo electromagnético es paralelo al electrón, al movimiento del electrón. Luego entonces el campo magnético tiene que ir o hacia el norte o hacia el sur. Cualquiera de los dos es la respuesta. A ver, veamos si va hacia el norte. El campo magnético. A ver, tenemos el vector de velocidad. El vector de velocidad del protón, perdón, del electrón, nos dice que en este caso viaja, bueno, en este caso no nos sirve este.
El vector de velocidad nos dice que viaja hacia aquí el electrón, ¿no? Si aplicamos la regla de la mano derecha, en el que los dedos primero apuntan hacia aquí, ¿okay? El pulgar quedaría apuntando hacia arriba, que es la dirección de la fuerza. Los dedos apuntan en la dirección de V. Si doblo los dedos en esta posición con la palma hacia nosotros, es decir, diciendo que el campo el campo magnético se dirige hacia el sur, se cumpliría la regla de la mano derecha, porque la fuerza está apuntando en la misma dirección hacia arriba. ¿Okay? Sin embargo, debemos recordar que la regla de la mano derecha aplica para cargas positivas. Para cargas negativas, como es el electrón, la regla de la mano derecha está al revés, es decir que el pulgar debería apuntar hacia abajo, o la fuerza debería apuntar hacia abajo si el campo se dirigiera hacia el sur. Como está al revés, entonces necesitamos, o podríamos decir que colocando el dorso de la mano hacia nosotros y girando los dedos hacia hacia atrás de la pantalla, que sería la dirección del campo magnético hacia el norte, el pulgar apunta hacia abajo. Como la regla de la mano derecha se cumple en ese caso, pero es al revés a lo que observamos en el caso de este electrón negativo, pues entonces podemos concluir que en realidad el campo magnético se dirige hacia el norte. ¿Okay? Puede parecer un poco confuso, pero en realidad solo tenemos que recordar que la regla de la mano derecha se aplica para cargas positivas. Para cargas negativas no se aplica, es decir, es lo contrario. Entonces ya sabemos hacia dónde se dirige en este caso, el campo magnético. ¿Okay? Entonces vamos a dibujarlo con el esquema. Es decir, si se dirige hacia atrás de la pantalla, entonces el campo magnético se puede esquematizar en esta forma de cruces, como si estuviéramos viendo, recuerden, las colitas de las flechas. ¿Okay? Y aquí estamos diciendo que V va hacia el norte. Bueno, tendríamos que poner nada más la rosa de los vientos un poco más en perspectiva, de esta manera. Okay. ¿Cuál es la dirección? Bueno, esta ya está. A, B. ¿Cuál es la intensidad de la fuerza magnética cuando el electrón se mueve hacia el este? No, hacia el oeste. Aquí tenemos un error de ortográfico. ¿Okay? Borré una O sin querer. Hacia el oeste. Bueno, cuando el electrón se mueve hacia el oeste y la fuerza magnética está hacia arriba, y dado que el campo magnético va completamente hacia atrás de la pantalla, podemos decir que entre el campo magnético y el electrón hay un ángulo de 90 grados, es perpendicular. Luego entonces la fuerza va a ser igual a la carga por su velocidad por la magnitud del campo magnético. Es decir, que la fuerza directamente se calcula como la carga de un electrón. Recordemos que la carga de un electrón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. La velocidad del electrón nos dice que viaja a 1 por 10 a la 5 metros por segundo. Y la magnitud del campo electromagnético son 65 por 10 a la menos 6 Tesla, que recordemos que es Newton sobre Ampere.
metro. Como coulomb sobre segundos ampere, pues se van a cancelar estas unidades y solo nos van a quedar los newtons. Es decir, que la fuerza en este caso es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 por 1 por 10 a la 5 por 65 por 10 a la menos 6. La fuerza que recibe este electrón, vamos a ponerlo en valor absoluto, va a ser igual a 1.04 por 10 a la menos 18 newtons. Pero esta es la fuerza magnética. Si queremos calcular la fuerza gravitacional o lo que es lo mismo el peso, necesitamos calcular la masa por la gravedad. Es decir, 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Okay? Entonces tenemos 9.81 por 9.1 por 10 a la menos 31. Tenemos un peso del electrón o una fuerza hacia abajo de 8.9271 por 10 a la menos 30 newtons. ¿Okay? Y nos falta nada más cuál es la fuerza eléctrica cuando estamos o cuando este electrón está resintiendo este campo eléctrico. Para hacerlo, pues solo necesitamos, necesitamos la carga del electrón y necesitamos multiplicarlo por el campo eléctrico. Es decir, que necesitamos utilizar 1.6 por 10 a la menos 19. Vamos a calcular igual el valor absoluto. Entonces esto es, no necesitamos tomar en cuenta el signo. Por 10 a la menos 19 coulombs. Multiplicado por 1.5 por 10 a la 2 newtons por coulombs. Y en este caso tenemos un valor de 1.6 por 10 a la menos 19 por 1.5 por 10 a la 2. Es decir, un valor absoluto de 2.4 por 10 a la menos 17 newtons. Okay. Comparando los tres valores, podemos ver que la fuerza magnética y la fuerza eléctrica tienen, digamos, magnitudes relativamente cercanas, aunque un orden de magnitud es bastante alto. Podemos ver que es prácticamente 10 veces mayor el efecto del campo magnético de la Tierra que el efecto del campo eléctrico. Y podemos ver que la fuerza gravitacional, el peso en este caso, es prácticamente nulo. Es decir, estamos hablando de 10 a la menos 30, estamos hablando de 12 órdenes de magnitud. Muchas veces más pequeño el peso. Este es un error que se cometió mucho en el examen. Muchas personas, a pesar de que hablábamos de protones o electrones moviéndose a través de campos eléctricos, cuando aplicaban las fórmulas o las ecuaciones cinemáticas, en lugar de buscar la aceleración que estaba en 10 a la 10 o 10 a la 15 en otro ejercicio, utilizaban la gravedad. Pero la gravedad pues es prácticamente 10. Entonces el efecto del campo gravitatorio podríamos decir que es despreciable comparado con el efecto del campo eléctrico. ¿Okay? Vean, tenemos 13 órdenes de magnitud de diferencia. Entonces, no deberíamos estar utilizando la gravedad en el campo eléctrico. Y si calculamos también la gravedad con el campo electromagnético, pues lo mismo. Tenemos que el campo eléctrico es al menos 10 veces más potente que el campo magnético. Y el campo magnético sigue siendo 12 veces más potente que el campo gravitacional. Entonces, estamos hablando que la fuerza eléctrica es relativamente parecida a la fuerza magnética, pero ambas son mucho mayores que la fuerza gravitacional. Y por eso en este tipo de ejercicios, cuando hablamos de partículas con poca masa,
en campos magnéticos o eléctricos, no necesitamos considerar la fuerza gravitacional. Si lo hacemos, que pues es posible, ¿no?, utilizarla, podríamos sumar, por ejemplo, esta fuerza gravitacional a esta fuerza eléctrica o a esta fuerza magnética, pero prácticamente no tiene efecto, no es despreciable ese efecto.